La inteligencia artificial está teniendo cada vez más relevancia en diferentes áreas. Una de estas es la de gestión de proyectos. PMI ha encontrado y ha visto que es muy relevante esta herramienta y por eso ha generado diferentes libros como por ejemplo IA Essential for Project Professionals y Prompt Engineering. Dos libros que están enfocados a identificar y ver cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en las tareas diarias de gestión de proyectos. En este curso vamos a enfocarnos justamente en esto, en ver cómo podemos utilizar la inteligencia artificial dentro de nuestras tareas de gestión. Vamos a hacer diferentes cosas, como por ejemplo generar una matriz de riesgos o mejorar elementos como por ejemplo un acta de constitución de proyecto a través del uso de la IA como un asistente. Y de esta manera lograr sacar el mayor partido a estas herramientas dentro de nuestras tareas. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos. Así que si deseas aprender cómo gestionar un proyecto, puedes revisar dentro de marcocalle.com nuestros cursos. Ahora, antes de iniciar este curso, dos recomendaciones muy rápidas. En primer lugar, este curso es algo largo, así que te recomiendo que tomes una taza de café, un cuaderno y vayas tomando los diferentes apuntes de cada una de las clases. Y en segundo lugar, practica. Una vez que vayas viendo los ejemplos y vayas analizando cómo realizar los diferentes prompts y cómo puedes utilizarlo en diferentes tareas, identifica cuáles son esas tareas en las cuales puedes implementar inteligencia artificial y comienza a revisarlas. De igual forma, cada una de las herramientas que se van indicando, conócelas, identifica cuáles son estas herramientas y mira cómo puedes utilizarlas estas en tus proyectos. Con esto en mente, iniciamos este curso. En esta primera clase vamos a responder la siguiente pregunta y es, ¿por qué es importante conocer la inteligencia artificial? Para responder a esta pregunta vamos a analizar dos puntos fundamentales. En primer lugar, la inteligencia artificial puede ser utilizada en prácticamente cualquier área. Tanto es así que tenemos en esta imagen el Premio Nobel de Química. Y si nos fijamos, el Premio Nobel de Química que fue compartido en este año tiene dos puntos. El primero dice justamente un diseño computacional de una proteína. Es decir, se utilizó inteligencia artificial para hacer este diseño, este modelo. Y el segundo fue básicamente una predicción de una estructura de una proteína. Ambos elementos tienen mucha relación con el tema de inteligencia artificial y fue utilizado para estas investigaciones. De la misma forma como podemos ver que la inteligencia artificial puede ser utilizada en química, podemos utilizarla en la gestión de proyectos y en diferentes áreas. Por ende, la inteligencia artificial puede ser aplicable en múltiples áreas. La segunda razón por la cual necesitamos y es bueno aprender sobre estos temas es por su relevancia industrial. Cada vez más industrias están implementando sistemas de inteligencia artificial en sus diferentes sectores. Tanto es así que la revista Forbes, en este año 2024, ha sacado un artículo que me parece realmente interesante. Este artículo habla acerca de las 3 habilidades de inteligencia artificial que tienen mayor demanda y adicionalmente que tienen los más altos ingresos y que son recomendables que se aprendan en este 2024. ¿Cuáles son estas habilidades? En primer lugar, el prompt engineering. El prompt engineering no es más que la habilidad de poder elaborar instrucciones efectivas y eficaces con las cuales nos podemos comunicar con estas inteligencias artificiales, en especial con las inteligencias artificiales generativas, que son las que ocupamos más comúnmente o las más conocidas, como por ejemplo ChatGPT, Llama, etc. En segundo lugar, otra habilidad que es altamente demandada es la gestión de datos. Las organizaciones, desde hace muchos años, han recopilado datos y en base a esos datos y a sus análisis han permitido poder tomar mejores decisiones. Sin embargo, poder analizar una gran cantidad de datos es un proceso bastante complejo y no todas las empresas pueden realizarlo por el tiempo que toma por los sistemas que se requieren. Sin embargo, la inteligencia artificial permite que este análisis sea mucho más rápido y de esa manera la inteligencia artificial ha acelerado la adopción de la gestión de datos. De esta manera, esta habilidad también llega a ser bastante apreciada por las empresas y se recomienda que se aprendan a manejar grandes cantidades de datos y en especial poder utilizar la inteligencia artificial para poder realizar estos análisis. Y finalmente,
la última habilidad y una de las más interesantes es que las empresas están valorando cada vez más el aprendizaje continuo. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros necesitamos ser flexibles y adicionalmente estar dispuestos a aprender. Estas dos características, ser flexibles al cambio y estar dispuestos a aprender, son cada vez más valorados por las empresas y las organizaciones. Estas tres habilidades están relacionadas con la inteligencia artificial. Tanto el prompt engineering busca justamente poder comunicarnos efectivamente con las máquinas. El data management hace referencia a cómo podemos utilizar los datos para poder entrenar una inteligencia artificial y poder obtener justamente los resultados que buscamos y un aprendizaje continuo que básicamente aborda la necesidad de poder aprender de manera constante y poder adaptarnos a las nuevas tecnologías. Hay una frase que me gusta mucho y es de Platzi. Platzi es una de las organizaciones, una de las empresas de educación en línea más grandes del mundo. Y Platzi tiene una frase que me parece interesante y que refleja justamente las necesidades actuales de las industrias, y es nunca pares de aprender. Realmente esta frase llega a tener muchísimo significado hoy en día y cada vez es mucho más recurrente y necesario entender que es necesario seguir aprendiendo diferentes técnicas, herramientas y este tipo de estructuras como inteligencia artificial para poder mejorar en nuestras actividades y poder estar a la par de las tecnologías que van apareciendo. Una vez que hemos visto por qué es importante y por qué es relevante aprender sobre inteligencia artificial y vemos las oportunidades que existen a través de aprender estas herramientas, vamos a iniciar entendiendo qué es la inteligencia artificial y para eso vamos a revisar lo que nos dice el libro IA Essential para directores o para profesionales en proyectos. Este libro es gratuito para todos los miembros de PMI, lo puedes encontrar en pmi.org. Este libro habla acerca de que la inteligencia artificial se puede definir como un comportamiento y una función de las máquinas que exhibe inteligencia y comportamiento humano. Es decir, las máquinas van a buscar tener un comportamiento similar a nuestro. ¿Esto qué significa? Significa que van a tener tres características. Van a ser capaces, en primer lugar, de percibir. Al igual que nosotros somos capaces de percibir nuestro entorno y entender en dónde estamos, las máquinas también buscan, y esta inteligencia artificial busca, poder percibir a través de datos y de analizar diferentes elementos, encontrar patrones que le permitan justamente percibir el ambiente. Eso significa que con un análisis de imágenes, el sistema o estas máquinas es capaz de identificar qué es un perro, qué es una persona, qué es un carro, cuáles son las señales de tráfico, inclusive las señales que podemos encontrar. Esto lo logra a través de identificar patrones en los cuales se muestran miles o millones de imágenes de perros, de personas, de señales que le permiten generar y definir patrones y de esa manera poder identificar estos elementos y poder darse cuenta cuál es el entorno que le rodea, poder percibir. La segunda característica es que estos sistemas pueden predecir. Una vez que son capaces de entender el entorno, entender estos datos y lograr obtener patrones, el sistema es capaz de poder hacer predicciones. Uno de los ejemplos más claros de esto lo podemos encontrar en Netflix. Netflix ocupa un algoritmo que le permite a esta máquina entender nuestras preferencias. Toma datos, como por ejemplo el tiempo que consumimos viendo las series de Netflix, cuáles son las series que más vemos, elementos relacionados a cuánto tiempo pasamos viendo una película, revisando algo, de tal forma que todos estos datos son analizados por el sistema, por el algoritmo que tiene Netflix y le permite encontrar patrones que nos describan. Esos patrones le permiten hacer predicciones de qué cosa nos podría gustar y de esa manera es capaz de predecir el comportamiento de los consumidores y posibles tendencias. De esta manera, la inteligencia artificial entiende el entorno, define patrones y puede predecir. Si estos sistemas son capaces de hacer estas dos cosas,
entender el entorno, tener una percepción y adicionalmente predecir, finalmente le puede permitir planificar, al igual que nosotros. Nosotros en base de nuestras experiencias podemos intuir algunas cosas y también podemos pensar ya en planificar a futuro, tomar decisiones. Y los sistemas buscan hacer también esto. De esta manera, estos tres elementos son la base de la inteligencia artificial y lo que busca. Con esto nosotros hemos visto en esta primera clase por qué es importante y cuáles son algunos de los elementos que la inteligencia artificial tiene. Y finalmente, por qué es importante y relevante aprender de estas tecnologías. En la próxima clase vamos a comenzar a ver cómo podemos utilizar estos elementos y cómo podemos emplear la inteligencia artificial dentro de nuestras tareas. En esta clase vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en nuestras tareas? Es decir, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para nuestras tareas diarias o en nuestros procesos? Para entender cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, vamos a utilizar el siguiente gráfico, que es de IA Essential for Project Management. En este gráfico vamos a considerar un eje de complejidad, qué tan complejo es la tarea, y un eje de quién haría esta tarea. ¿La haría una máquina o la haría un humano? Cuando las tareas son muy complejas, es muy recomendable que lo hagan los seres humanos o que un ser humano tenga una gran intervención. Cuando son tareas no tan complejas, la máquina la puede hacer sin supervisión humana. Por ejemplo, tareas relacionadas con automatización. Existen muchas tareas que pueden ser automatizadas y existen herramientas que pueden hacer estas automatizaciones de manera mucho más fácil, sin necesidad de saber código y ni tampoco de tener un gran conocimiento en temas de sistemas o de programación. Herramientas como Zapier o como Make son herramientas que nos permiten realizar automatizaciones de una forma muy simple. ¿Cómo funcionan estas herramientas y qué podemos automatizar? Cuando nosotros pensamos en automatizar, y en Zapier, por ejemplo, o en Make, vamos a pensar que estas herramientas son integradores. Lo que hacen es relacionar diferentes programas, como puede ser programas de correo electrónico o de mensaje o de tareas, e integrar. Cuando pase algo en una de estas herramientas, cuando me llegue un mensaje, cuando una tarea sea colocada, va a generar que se haga otra tarea adicional. Por ejemplo, en To-Do List, que vemos acá, cuando se agrega una tarea a To-Do List, podemos hacer que nos llegue un correo electrónico o podemos hacer que se indique dentro de una tabla de Excel que una tarea ha sido completada. Existe una gran cantidad de elementos o de cosas que podemos hacer. Tanto Zapier como Make pueden integrar una gran cantidad de herramientas. Alrededor de 7000 herramientas pueden ser integradas con Zapier. Herramientas que van desde correo electrónico hasta cosas mucho más complejas como pueden ser elementos de marketing como Hub o elementos de tareas, Excel, Notion, etc. Un ejemplo de cómo podemos utilizar y cómo podemos automatizar sería el siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos todos los días una gran cantidad de facturas que nos llegan de nuestros proveedores. Todos los días vamos a recibir correos electrónicos con facturas. Y lo que solemos hacer comúnmente es abrir el correo electrónico y pasar datos como por ejemplo el costo, la empresa que es, la fecha, a una tabla de Excel para poder llevar un registro. Esta tarea es monótona y puede tener errores humanos. Es una gran tarea que puede ser automatizada. Podemos utilizar Zapier o Make para que detecten dentro de cada correo electrónico que tenga la palabra factura como título y extraiga datos como pueden ser el monto total de la factura, los materiales suministrados, la fecha de pagos, fecha de vencimiento. Una vez que extrae esta información, vamos a pedir que haga dos cosas. La primera, este correo adjunto se guarde dentro de nuestro Drive. Y dentro de este Drive va a guardar justamente las facturas dentro de una carpeta compartida que se llame facturas para que todos los miembros del equipo puedan verla.
Adicionalmente va a generar una línea dentro de nuestro Google Sheet en donde se va a colocar esta información extraída para que de esa manera todo el equipo pueda visualizar o las personas que nosotros consideremos que deban visualizarla. Algo interesante es que como se va generando con cada factura una nueva línea, podemos generar al final un reporte con unos gráficos, etcétera, que nosotros podemos ya hacerlo en Google Sheet. Y acá tendríamos un reporte que se generaría automáticamente. Inclusive podemos automatizar más y hacer que este reporte cada cierto tiempo se envíe por correo electrónico a algunas personas que nosotros consideremos. De esta manera podemos automatizar estos procesos. Una pregunta que mucha gente me hace o que comúnmente me hacen es, ¿qué procesos puedo automatizar? Marco, ¿cómo sé qué proceso puedo automatizar? O me dicen, Marco, en mi caso es imposible automatizar. No tengo procesos que pueda hacer esto. Y yo soy muy realista y pienso que sí se pueden automatizar muchísimas cosas. Existen estudios en los cuales indican que un 60% de las actividades que hacemos pueden ser automatizadas. Hay un libro que me gusta mucho, que es de la señora Kelly Goss, que habla acerca de cómo podemos automatizar. Y nos habla justamente de que cuando pensemos en qué vamos a automatizar, nos hagamos 4 preguntas. La primera, veamos qué tareas son repetibles. Preguntémonos, ¿qué cosas que hago en mi día a día las voy repitiendo? Hago de forma constante, son repetibles. Cuando pienso qué tareas pueden ser repetibles, lo más adecuado para poder descubrirlas es tomar una agenda y colocar qué cosas estamos haciendo en el día a día. Al terminar la semana, vamos a encontrar que existen tareas que se van repitiendo todos los días. Esas tareas que se van repitiendo son muy buenas candidatas para poder ser automatizadas. Tareas como, por ejemplo, revisar el correo. Si queremos agilizar la revisión de correos, podríamos pensar que dentro de esos correos existen correos spam. Esos correos los podríamos enviar a una carpeta aparte para luego revisarlos y ver si es que todos son spam, borrarlos. Otra opción es que los correos de nuestros jefes vayan a una carpeta en donde vamos a priorizar esos correos. De esa manera aceleraríamos o podríamos tener una revisión de correos más efectivo. Esas tareas pueden ser hechas por estos sistemas, por tanto Zapier o Make o cualquier herramienta de automatización. De esta forma, identifica qué tareas son repetibles. En segundo lugar, verifica si esas tareas que tú haces y que son repetibles pueden ser realizadas con una mínima intervención humana. Si es que estas tareas no son necesariamente tareas en las cuales yo tenga que intervenir, puede ser una muy buena opción automatizarlas. Por ejemplo, estas tareas de tomar correos electrónicos y pasarla a una carpeta de mi jefe, en donde pueda priorizar los correos o pueda ir ordenándolos. Esta es una muy buena opción y es algo que puede hacer Zapier o Make de manera automática y que no requieren intervención humana. En tercer lugar, veamos si esta tarea es propensa a errores humanos. Errores que se pueden realizar porque se hacen manualmente. Errores como cuáles. Si recordamos, en la lámina anterior veíamos que teníamos una gran cantidad de correos que nos llegaban con facturas y que luego tomábamos de esa factura y la pasábamos a un Excel. Si tenemos una gran cantidad de facturas, es muy posible que podamos tener errores en la digitación de los números o de los valores. Estas tareas pueden ser automatizadas y pueden reducir el número de errores. Es importante identificar esas tareas que puedan ser automatizadas a través de estas preguntas. Y finalmente, veamos si es que estas tareas son consistentes con nuestras operaciones comerciales. ¿Lo que significa? Significa que si esas tareas están relacionadas con las cosas o con el trabajo, con las operaciones que hacemos, con nuestros procesos. De esta manera, al hacernos estas preguntas, tanto nosotros como nuestro equipo, podemos identificar cuáles son esas tareas que pueden ser automatizadas. Una vez que vemos que existen muchas tareas que pueden ser automatizadas, veamos el siguiente nivel, el cual es de asistente. La inteligencia artificial puede ser un excelente asistente que nos puede ayudar en muchísimas cosas que hacemos día a día. Y podemos utilizar gran cantidad de herramientas, como por ejemplo ChatGPT o Cloud, que son dos herramientas que entienden lo que les decimos a través de
nuestro lenguaje natural al escribir un prompt. Si nosotros consideramos esta inteligencia artificial como un asistente, vamos a pensar en que tenemos una persona a quien le vamos a dar una instrucción y va a cumplirla. De esta manera, cuando nosotros pensemos en cualquier inteligencia artificial a la cual le demos alguna instrucción para obtener una respuesta, lo que tenemos que hacer es explicar de una forma clara. Pensemos o tomemos el caso de un becario. Cuando nosotros tenemos un becario, un pasante en nuestra empresa, lo que hacemos es cuando pedimos una tarea, le explicamos muy a detalle qué es lo que tiene que hacer. Y de esa manera podemos lograr que el becario, en primer lugar, al no tener experiencia, pueda ir aprendiendo y en segundo lugar, podemos obtener lo que nosotros queremos que el becario haga. Una inteligencia artificial es similar. Tenemos que pensar en esta inteligencia artificial como un becario, darle explicaciones muy bien establecidas y eso se logra a través de un prompt bien estructurado. Hacer un prompt correcto es una gran forma en la cual podemos obtener los resultados que buscamos y le podemos sacar mayor partido a estas inteligencias artificiales. En la próxima clase vamos a ver prompt engineering, vamos a ver algunas fórmulas para hacer prompts que sean efectivos. Adicionalmente, de que la inteligencia artificial puede ser un asistente, viene la parte más interesante de todas, que es la inteligencia aumentada. ¿Qué significa inteligencia aumentada? Significa que va a potenciar nuestro conocimiento y va a permitir poder hacer o poder desarrollar mejores procesos, tomar mejores decisiones, hacer más cosas. De forma que el humano, tiene una gran relevancia en las decisiones, en las tareas, pero también la inteligencia artificial forma parte de este trabajo. No solamente como asistente, sino que ayuda a identificar diferentes factores y nos permite hacer diferentes cosas, poder aumentar nuestra inteligencia a través del uso de estas herramientas. Los LLM, que son los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT y Claude, entre otros, Copilot, por ejemplo, son una muy buena forma en la cual podemos interactuar con estos sistemas y podemos lograr una inteligencia aumentada. Existen programas, software, inteligencia artificial para empresas, como por ejemplo Watson X, que es de IBM, y que a través de toda la información que recibe de una empresa puede ayudar a tomar decisiones y nos puede permitir ver, visualizar diferentes cosas que están pasando en la empresa para poder identificar qué proyectos se deben hacer y priorizar. De esta manera, la interacción con estos sistemas pueden hacer esta inteligencia aumentada. Para entender mejor la inteligencia aumentada, veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos a uno de los más grandes jugadores de ajedrez y gran maestro de todos los tiempos, Garry Kasparov. Él jugó contra una máquina que vemos acá, llamada Deep Blue. Este sistema fue creado por IBM con un solo objetivo: ser mejor que los humanos en el juego del ajedrez. Y lo logró. En 1997, Garry Kasparov perdió. Y en los titulares veíamos esto: el hombre versus la máquina supera al hombre. Sin embargo, Garry Kasparov pensó en esto y en el año 2000 trajo una nueva idea. Esta idea era de que el hombre trabaje con la máquina y propuso una nueva forma de jugar ajedrez conocida como ajedrez avanzado. El ajedrez avanzado básicamente lo que hace es que un humano juega en conjunto con una máquina, hace equipo con una máquina. A estos equipos se los conoce como centauros. E hizo ver que la combinación hombre-máquina, esta combinación de aquí, era muy superior y ganaba de forma abrumadora tanto a seres humanos solos como a computadoras solas. La unión hombre-máquina era capaz de ganar a los sistemas más avanzados y a los jugadores más experimentados. Esto generó justamente este término centauro, y es a lo que yo hago referencia mucho. Seamos centauros, utilicemos a los sistemas, estas máquinas, esta inteligencia artificial, a través de una inteligencia aumentada.
aumentando nuestras capacidades utilizando estas herramientas de acá. Gary Kasparov tiene una frase que me parece muy interesante y que la quiero compartir. Él en una entrevista comentó que me di cuenta que cuando jugadores humanos con menos habilidades, junto con una máquina y un buen proceso, un buen método, puede superar no solo a una máquina muy poderosa, sino también, sorprendentemente, a un jugador muy talentoso que use una máquina pero con un mal proceso o un mal método. El hecho que tengamos instalado ChatGPT no significa que vamos a ser mejores directores, líderes de proyectos, ni que planifiquemos mucho mejor. ChatGPT es una herramienta que nosotros podemos utilizarla y que si la utilizamos de forma adecuada, a través de herramientas, de prompts adecuados, entendiendo nosotros en primer lugar la gestión de proyectos, podemos lograr muy buenos resultados, porque es una herramienta que tiene un conocimiento muy vasto, pero necesitamos guiarla y necesitamos poder generar este buen método de uso, un método que me permita lograr los resultados que busco. Y una forma de obtener estos métodos es a través de prompts correctos. La inteligencia artificial y los humanos tenemos fortalezas y debilidades. Los humanos tenemos fortalezas como por ejemplo la intuición. Somos buenos para intuir, somos buenos con la inteligencia emocional, tenemos sentido común, somos creativos y nos podemos adaptar a las diferentes circunstancias. Por otro lado, la máquina tiene un pensamiento probabilístico, maneja grandes cantidades de información, sigue órdenes y tiene trazabilidad y adicionalmente no necesita de motivación, no se ve motivado por un pago o nada. Los humanos tenemos debilidades por otro lado, como por ejemplo no somos buenos con el pensamiento probabilístico. No podemos salir a la calle, ver al cielo y decir existe una probabilidad de lluvia del 40%. No somos capaces de hacer eso. Vemos al cielo y si el cielo está despejado decimos muy posiblemente no llueva. Tenemos intuición, mas no un pensamiento probabilístico. No somos buenos manejando grandes cantidades de información. Si nosotros leemos un libro, muy posiblemente no recordemos gran parte de ese libro en poco tiempo. Adicionalmente, o por eso utilizamos post-it que marcamos en los libros o resaltamos información, porque no somos capaces de poder procesar toda esa información o recordarla. Tenemos sesgos y los sesgos nacen de nuestras experiencias. Por otro lado, no somos buenos para responder de forma fiable a una formación o a instrucciones. Si a mí me envían a hacer algunas cosas o algunas tareas, muy posiblemente yo me cuestione de esas tareas o si es la primera vez que las hago, tal vez no me salgan tan bien. Por otro lado, la máquina no es buena, no tiene una intuición, no tiene una inteligencia emocional, no tiene sentido común. También tiene sesgos que se basan en la información que le colocamos y no se puede adaptar. Si a una inteligencia artificial le entrenamos para que identifique perros y gatos, si yo coloco otro animal como puede ser un conejo, no podrá identificarlo, no sabrá qué es. O puede hacer una identificación errónea, podría clasificarlo como perro o como gato, aunque sea un animal distinto. Esto hace que no se pueda adaptar a diferentes circunstancias, sino solamente a las circunstancias o a los escenarios bajo los cuales ha sido entrenado este sistema. Y finalmente, depende de la calidad de datos, las respuestas que nos dé. Si tiene datos sesgados, pues muy posiblemente tendremos respuestas sesgadas. Y es ahí donde nosotros intervenimos para poder identificar si esa respuesta es buena o mala. De esta manera, si nos fijamos, las fortalezas de los humanos son las debilidades de la máquina y las fortalezas de las máquinas son nuestras debilidades. Podemos apoyarnos de manera conjunta y generar grandes elementos o una inteligencia aumentada, que ese es el objetivo. De esta manera concluimos esta clase. En la próxima sesión vamos a aprender ya cómo generar un prompt y para eso vamos a ver dos fórmulas que nos ayudarán a tener prompts mucho más efectivos y que nos permitan tener los resultados que buscamos. Saludos y nos vemos en la próxima clase. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión vamos a ver qué es un prompt y para eso vamos a revisar este libro de acá, que es Prompt Engineering for Project Management Workbook. Este libro forma parte del curso de Prompt Engineering de PMI, el cual está gratuito para todas las personas
que son miembros de PMI. En primer lugar, es importante entender qué es un prompt. Y este libro nos dice lo siguiente. Un prompt es básicamente una entrada. ¿Qué significa? Que es básicamente la información que le vamos a proporcionar a estos modelos. De tal forma, el sistema va a tomar esa información para generar los resultados. Ahora, dependiendo de lo que coloquemos, obtendremos los resultados. Eso significa que lo que le decimos a la inteligencia artificial y cómo le decimos, influye en la respuesta y en la utilidad que esa respuesta tenga para nosotros. Esto significa que la respuesta que vamos a obtener del prompt depende de la forma en la que nosotros le escribamos la pregunta. Hay una frase que me parece muy interesante y es justamente de Lydia Lohan. Esta persona es vicepresidente de educación de IBM y tiene una frase muy interesante que dice, no me canso de repetirlo, el prompt engineering es una destreza que se puede utilizar en casi todas las partes. Es una habilidad que puede abrir muchísimas puertas y muchísimas oportunidades. Esto es muy valioso porque el poder que tiene el prompt es muy grande. En base de cómo nosotros establezcamos el prompt correctamente, podremos ahorrar muchísimo tiempo, podremos tener resultados muy buenos. En esta clase al final vamos a ver un ejemplo de cómo poder utilizar esto en un documento conocido como acta de constitución de proyecto y cómo podemos mejorar nuestros documentos que estamos haciendo. Con esto en mente vemos que definir un prompt es muy importante y depende mucho de lo que preguntemos de la información que vamos a tener. Un prompt tiene que tener algunas características, entre estas debe ser claro y bien específico, y de esto podremos obtener respuestas mucho más adecuadas. Si nosotros hacemos un prompt que sea impreciso o demasiado general, la respuesta que tendremos será poco útil. Con esto en mente, nosotros tendríamos que considerar el siguiente flujo para pensar o cómo podemos utilizar el prompt correctamente. La inteligencia artificial utiliza una entrada que es de este prompt que nosotros estamos generando. Nosotros buscamos crear un prompt que sea efectivo. Este prompt nos generará una respuesta. Sin embargo, la respuesta que se genera debe ser evaluada. No podemos quedarnos únicamente con la respuesta y decir, esta debe ser el resultado o este debe ser el resultado, sino que debe ser analizado ese resultado. Y es importante que ese prompt que estamos haciendo lo refinemos. De esta manera podemos generar y podemos tener una biblioteca de prompts que podemos utilizar en futuras situaciones y nos permitan ahorrar muchísimo tiempo y obtener los resultados que estamos deseando. Esto nos permite tener una mejor interacción con los sistemas de inteligencia artificial. ¿Cómo podemos hacer para tener un prompt adecuado? Dentro del libro Prompt Engineering de PMI, establecen dos fórmulas principales. La primera es la RTF, que viene a ser básicamente el rol que tendrá esta inteligencia artificial, cuál es la tarea que debe generar y también cuál es el formato en el que entregará la información. Y también el modelo Create, que este modelo no solamente define un carácter, sino que también da o busca que se den ejemplos. Este formato lo vamos a revisar en la siguiente clase. En esta clase vamos a centrarnos en la fórmula RTF, que como veíamos hace referencia a un rol definido que tendrá la inteligencia artificial para poder de esa manera que la inteligencia utilice datos que estén relacionados a ese rol. Lo que hacemos al dar un rol a estos sistemas es que justamente limiten su campo de acción a ese rol que estamos dándole. Un rol puede ser, por ejemplo, que eres un experto en gestión de proyectos o eres un experto en gestión de riesgos. Eso le hace que toda la información que tiene, de todos los miles y millones de datos que tiene, utilice la información relacionada a riesgos. En segundo lugar, tenemos que darle una tarea y la tarea tiene que ser clara, tiene que ser entendible. Y finalmente, el formato en el cual quiero que se presenten los resultados. Utilizar esta fórmula tiene varios beneficios y se debe utilizar en ciertas situaciones. En primer lugar, esta fórmula permite tener claridad. Esto significa que el momento en el que nosotros tomamos un prompt y lo dividimos en elementos más pequeños, esto ayuda a que el prompt sea más claro y sea más fácil de entender tanto para nosotros que estamos escribiendo como para la máquina. En segundo lugar,
permite que sea mucho más eficiente, sobre todo cuando tenemos tareas que son simples y directas. Como por ejemplo, si le damos un documento y le decimos que resuma ese documento, o si le damos una serie de datos y le pedimos que me generen tal vez una regresión lineal. Esas son tareas simples y son directas. No tienen secuencia de pasos ni tampoco tienen mucha complejidad en el análisis. Y finalmente, me permite organizar. Si yo ocupo esta fórmula, me permite que pueda organizar la información de manera mucho más clara, lo cual hace que sea más legible y que sea fácil de entender, tanto para mí como usuario como también para la inteligencia artificial, y me permiten tener mejores resultados. Ahora, una vez que entendemos esta fórmula, apliquémosla. Y para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Este ejemplo se trata de que yo voy a buscar mejorar un acta de constitución de proyecto. Yo le voy a dar un acta de constitución de proyecto al sistema para que analice e identifique riesgos adicionales. De esta manera voy a ocupar a la inteligencia artificial como una lluvia de ideas para que me permita buscar, mejorar y poder tener más riesgos, analizar más riesgos y definir y encontrar más riesgos. Poder identificar una serie de riesgos que tal vez no los considere. Para eso lo primero que tengo que hacer es establecer el rol y le digo, eres un experto en gestión de riesgos de proyectos de construcción. Le estoy dando un rol claro. En segundo lugar, le indico la tarea y le digo, identifica los riesgos generales del proyecto en base al acta del proyecto adjunto de una nueva línea de producción teniendo en cuenta los retrasos en la construcción, sobrecostos, presupuestos, los problemas de seguridad, factores climáticos y regulatorios. Y finalmente el formato, le digo, los riesgos identificados deben seguir un metalenguaje. Para las personas que trabajan en riesgos, este término tal vez no les sea nuevo, pero si tú no estás claro que es el metalenguaje de la gestión de riesgos, hace referencia a que nosotros deberíamos escribir los riesgos en un formato. ¿Para qué? Para que este riesgo sea entendido y sea mucho más fácil de poder ser trabajado. El metalenguaje adecuado para riesgos tiene que indicar la causa del riesgo, el riesgo en sí y sus efectos. Esto me está ayudando a que el riesgo que identifique el sistema ya esté en ese formato. Adicionalmente le digo que cada riesgo debe estar escrito en un párrafo y debe anteponer la palabra riesgo y el número de riesgo que se explica. Adicionalmente, estos datos deben estar dentro de una lista con los riesgos identificados. Eso es lo que le estoy pidiendo al sistema. El acta que vamos a entregarle a ChatGPT es esta de acá. Un acta de constitución del proyecto tiene que contener diferentes elementos, como por ejemplo el propósito, la descripción del proyecto, los límites, los entregables. Para tener una idea de qué se trata este proyecto, consideremos que este proyecto se trata de la construcción de una nave industrial y la instalación de maquinaria. En este proyecto va a ser básicamente un proyecto en el cual esta nave se debe construir, se deben instalar maquinarias y estas máquinas serán utilizadas para la construcción de muebles de metal y melamina. Eso es básicamente a lo que hace referencia a esta acta. Esta acta de constitución la hacemos dentro del curso de gestión de proyectos desde cero. Tú quieres aprender cómo gestionar un proyecto, puedes revisar el curso que encontrarás en la parte baja de este video. Ahora, dentro de los entregables principales tengo diseños del sistema, una nave industrial que se va a construir, los equipos de producción que tengo que adquirir y también tengo que instalarlos, dar una capacitación al personal, también tengo que colocar y generar o ubicar estaciones de soldadura, tomas de energía y tomas neumáticas. Se tiene que tener dentro de esta nave una oficina, una zona de almacenaje, una zona de bodega, un área de maniobra de camiones y una zona de pesaje de estos camiones. En este caso, yo voy a ocupar a la inteligencia artificial para mejorar este capítulo de aquí, este tema de los riesgos globales. Acá tengo 5 riesgos, pero pueden existir más riesgos y a mí me interesan identificarlos. La mejor herramienta para identificar riesgos es a través de una lluvia de ideas. En este momento, al generar o al estar generando un acta de constitución del proyecto, el proyecto aún no está en marcha. Y suele resultar a veces difícil para un director poder identificar o poder hacer lluvia de ideas con diferentes interesados. Y a veces suele resultar complejo poder reunir a los interesados antes de que inicie el proyecto.
para poder hacer esta lluvia de ideas. Entonces, utilizar ChatGPT o cualquier otra herramienta como por ejemplo Cloud puede ser una muy buena idea para poder identificar riesgos que tal vez no esté considerando. Acá tengo 5 riesgos y estos riesgos siguen este metalenguaje: causa, riesgo y efecto. Por ejemplo, debido a la lista de espera de muchas marcas distribuidoras, existe el riesgo de retraso en la importación de las máquinas, lo cual podría afectar el cronograma del proyecto y retrasar las actividades de instalación y puesta en marcha. Lo que voy a hacer es utilizar este documento con el prompt que les acabé de indicar, con el objetivo de poder identificar nuevos riesgos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Si nosotros entramos a ChatGPT, coloco el prompt justamente, con la única diferencia de que voy a decir que identifique 20 riesgos. Y voy a subir el archivo que les acabé de indicar. Con estos dos elementos, yo ya puedo comenzar o puedo ver qué es lo que me va a presentar. Yo quiero aquí una lluvia de ideas. Quiero que me ayude a identificar riesgos que puedo ocupar dentro de mi acta de constitución de proyecto, riesgos que tal vez no he considerado. Recordemos, yo identifiqué 5 riesgos y le estoy pidiendo al sistema que me dé 20 riesgos. El primer riesgo es justamente una lista de espera de la marca de distribución, que es el riesgo que ya estaba identificado. Fluctuaciones en el tipo de cambio euro-dólar también es un riesgo que estaba dentro del documento. Temporada de lluvias es otro riesgo que está dentro del documento. Racionamiento eléctrico es otro riesgo que también está dentro del documento. Prácticas de trabajo insegura en obras es otro riesgo que también está en el documento. Requerimientos de instalación específicas, riesgos básicamente incompatibilidad de la infraestructura existente. Este riesgo lo veo muy poco probable porque el equipo que está haciendo ya tiene experiencia en estos elementos. Cambio en la regulación ambiental o de salud ocupacional. Este es un riesgo que podríamos considerarlo, sin embargo tampoco creo que sea un riesgo relevante. Alta demanda de ciertos materiales de construcción. El riesgo de escasez de materiales necesarios para la nave. En mi país y en la región en la que se va a hacer este proyecto es poco probable que suceda esto. Condiciones meteorológicas adversas durante la construcción, riesgos, dificultades para completar la obra a tiempo y de forma. Este riesgo es muy relacionado con el otro riesgo que habíamos visto. Disponibilidad inmediata de mano de obra calificada para operar los equipos. Este es un muy buen riesgo. Y este riesgo no está considerado dentro de mi documento. Yo puedo considerar este riesgo porque estos equipos que se están trayendo y necesitan de mano de obra calificada y necesitan también de personas que sean entrenadas. Es posible que no existan estas personas dentro del área en la que estoy haciendo el proyecto y necesite identificar qué puedo hacer ante eso. Este riesgo es realmente muy bueno. Cambios en la demanda del mercado del mueble. Este está relacionado más ya con el proyecto, no de la construcción de las naves, sino ya del funcionamiento de la nave y todo el tema. Dependencia de proveedores específicos de maquinaria. Este es un muy buen riesgo también. Puede darse porque las maquinarias se están comprando en el exterior y depender solo de un par de proveedores puede ser muy riesgoso y valdría la pena hacer un análisis de proveedores. Este riesgo me gusta, es un muy buen riesgo. Sobrecarga del equipo de gestión de proyectos debido a múltiples responsabilidades. Esto no es un riesgo que yo lo consideraría porque al momento de hacer mi histograma buscaría evitar esto. Es lo que se tiene en mente. Baja reserva presupuestaria tampoco es un riesgo considerado. Cambios en la política de importación de maquinaria. Este sí podría ser un riesgo, sobre todo cuando existen cambios de gobierno. Integración de nuevas máquinas en sistemas existentes. Problemas técnicos de compatibilidad de equipos. Retraso en el inicio de operaciones. Este es un muy buen riesgo. Falta de un plan de contingencia climática en la construcción. Ya está el mismo riesgo está en la parte de arriba. Inseguridad en la zona de construcción. Robos, vandalismos. Este es un muy buen riesgo. Este riesgo realmente es uno que se debe considerar en este proyecto porque la zona podría considerarse algo peligrosa y podrían existir robos. Y no están dentro del documento. Cambios en la administración pública local, este también es un riesgo que podría considerarse. De esta manera, hemos encontrado 5 riesgos o 6 riesgos que están bastante bien y que podríamos considerar dentro de nuestro documento como riesgos globales. De esta manera vemos cómo un prompt adecuado me permite poder acelerar el trabajo o inclusive mejorar. Tengo un acta de constitución de proyecto que está hecha. Sin embargo, puedo mejorar ese documento
y tener una mejor visión de posibles riesgos que el proyecto tenga a través de esto. Y no me ha tomado más de un par de minutos. Inclusive podría refinar el prompt para buscar aún mejoras. Por ejemplo, quitar que me aparezca causa, que me aparezca riesgo, sino que me dé como un solo párrafo directo. Y de esa manera podría tomar esto y copiar directamente mi acta. Estas son algunas de las posibilidades que tenemos con este tipo de fórmulas. En la próxima clase vamos a revisar la fórmula Create. Saludos y nos vemos en la próxima clase. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En la clase anterior vimos cómo trabajar con tareas que no sean tan complejas a través del prompt RTF, pero ¿qué hacer cuando tenemos tareas mucho más complejas? Para eso existe la fórmula Create. Create básicamente hace referencia a las siguientes letras. La primera, la C, hace referencia a un personaje. Debemos definir el rol. Eso es algo fundamental en todo prompt. En segundo lugar, necesitamos definir cuál es el requerimiento, cuál es la tarea que va a cumplir justamente la inteligencia artificial. En tercer lugar, y aquí ya comenzamos a ver las diferencias con el otro prompt, es que le damos ejemplos, proporcionamos ejemplos o contexto relevante para guiar la comprensión de la inteligencia artificial. Recordemos que estos modelos de lenguaje entienden lo que estamos colocando. Entre más claro sea lo que le decimos, mejor resultados nos dará. En cuarto lugar, vamos a ajustar y vamos a pedir restricciones. Cuando nosotros colocamos el prompt y las actividades, muy posiblemente existan algunas restricciones que se deben cumplir en ciertas tareas o ajustes que buscamos que se generen o se entreguen. Adicionalmente, vamos a indicar cuál es el tipo de salida que necesitamos o qué formato queremos en el que se presente la información. Y finalmente, vamos a pasar a una parte de evaluación. Vamos a buscar que el sistema o que la misma inteligencia artificial evalúe su respuesta para ver si está cumpliendo todo lo que le estoy pidiendo. Inclusive puedo indicarle pasos que debe seguir con el objetivo de poder conseguir mejores resultados. Una vez que entendemos esto, vamos a generar un ejemplo. ¿Cuál será el ejemplo que vamos a buscar o que vamos a realizar? El ejemplo es el siguiente. Vamos a crear un registro de riesgos. Un registro de riesgos es uno de los documentos más importantes que vamos a ocupar en todo proyecto. El registro de riesgos nace de una serie de documentos como puede ser el acta de constitución del proyecto, los interesados que tenemos, las expectativas de los interesados, el caso de negocio. Nosotros en el ejemplo anterior habíamos perfeccionado o habíamos encontrado algunos riesgos adicionales dentro del acta de constitución del proyecto. Lo que vamos a hacer ahora es tomar esa información del acta de constitución del proyecto actualizada con esta información adicional de los nuevos riesgos y vamos a implementar justamente que genere un registro de riesgos. Para entender y ver cómo funciona un registro de riesgos, vamos a ver lo siguiente. Un registro de riesgos básicamente está compuesto por la identificación del riesgo, la descripción del riesgo, se define un dueño del riesgo, las categorías, el estado, se identifica probabilidad de impacto del riesgo y se define también su prioridad, se identifican las causas del riesgo, cuáles son los disparadores, potenciales efectos del riesgo y finalmente las estrategias de respuesta al riesgo. Esto lo vamos a hacer en todos los riesgos que tiene nuestra acta de constitución del proyecto. Adicionalmente vemos la palabra dueño del riesgo. Nosotros, para identificar a estos dueños del riesgo, lo que vamos a hacer es tener una hoja de recursos, algo que muy posiblemente lo podamos tener o lo tendríamos. Y aquí vamos a tener diferentes recursos como son un director de proyecto, ingeniero mecánico o planificación eléctrico, y cada uno tiene diferentes habilidades, experiencia. De esta manera vamos a pedirle a este sistema que en base a estos profesionales defina quién es el dueño del riesgo más adecuado para mi proyecto, para cada uno de los riesgos que va a identificar del acta. Esto va a generar justamente poder tener una asignación de recursos muy efectivo. Finalmente, vamos a cargar la información relacionada con cada uno de los riesgos, la probabilidad, impacto y su prioridad. Si quieres conocer cómo hacer un análisis de riesgos cualitativo, como el que tenemos acá, puedes revisar el curso de gestión de proyectos desde cero, en donde hacemos un análisis a través de preguntas
Un análisis cualitativo no coloca valores, no coloca la probabilidad de tanto. Hacer un análisis que nos permite identificar cuál es la probabilidad de un riesgo puede llegar a ser bastante complicado en función de los datos que tengamos. Sin embargo, un análisis cualitativo puede llegar a ser muy útil para poder priorizar los riesgos e identificar en base a una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿el riesgo ha sucedido antes dentro del proyecto? Si el riesgo sí ha sucedido, pues tendría una calificación mayor en función de la tabla o de los datos que nosotros establezcamos para su priorización. Y si no se ha presentado nunca, pues tendría un valor mucho menor. Ese análisis ya ha sido hecho y tenemos estos resultados. Ahora revisemos el prompt que hemos desarrollado. El prompt lo tenemos aquí. Y este prompt lo que va a desarrollar es un registro de riesgos. Como vemos, este prompt va a ser usado para generar un registro de riesgos siguiendo una serie de instrucciones y ejemplos para mejorar el resultado. Para facilitar la creación del prompt, se va a ir evaluando los resultados a través de una serie de pasos. Esta es una descripción que yo hago justamente para poder utilizar este prompt en otros proyectos o en otras situaciones. En primer lugar, el personaje. Le decimos que tú eres un director de proyecto con experiencia en gestión de riesgos dentro de un proyecto de construcción e instalación de maquinaria para fabricación de muebles de metal y melamina. Le pedimos, vamos a pedir algunas tareas, por eso es un prompt mucho más complejo. Le vamos a pedir en primer lugar que identifique los riesgos que están dentro del acta de constitución de riesgos adjunto. Va a definir el mejor candidato para ser el dueño de cada riesgo en base al documento adjunto llamado hoja de recursos. Va a evaluar la prioridad de cada uno de los riesgos en base al documento matriz de riesgos. Va a identificar los potenciales efectos de cada uno de los riesgos identificados sobre el proyecto y establecer una estrategia de respuesta a cada uno de los riesgos identificados. El ejemplo va a ser uno que carguemos. Vamos a cargar un ejemplo que es justamente este de aquí, de una matriz de riesgo de un proyecto anterior. Por otro lado, vamos a buscar ajustar y vamos a definir algunas restricciones. La primera restricción es que se va a colocar en el registro de riesgo solamente un dueño de riesgo, que es una buena práctica. Adicionalmente, va a utilizar únicamente los perfiles dentro de hoja de recursos para que de esa manera extraiga justamente quién es la persona más adecuada, un miembro de nuestro equipo. La salida va a ser a través de una tabla o de un registro de riesgos con una estructura similar al ejemplo. La evaluación. Asegúrate de analizar cada uno de los riesgos indicados dentro del acta de constitución del proyecto y que las respuestas sean realistas y aplicables. Este prompt, como está, ya funcionaría. Sin embargo, en mi caso, para poder ir analizando y viendo si existen errores, yo suelo colocar una serie de pasos. ¿Para qué? Para poder ir explicando de manera más detallada cada uno de los pasos o de las tareas que estoy solicitando. De esta manera coloco otro elemento y digo, asegúrate de cumplir cada uno de los pasos indicados y muestra en pantalla cada uno de los pasos que se van realizando. El paso 1 va a identificar cada uno de los riesgos dentro del acta de constitución de proyecto y va a colocar su identificación. Esto hace que podamos tener lo siguiente, podamos tener los riesgos identificados y pueda ser utilizado luego para poder identificar cada uno de estos, la prioridad de cada uno de los riesgos. En segundo lugar, a cada riesgo identificado se debe asignar un dueño del riesgo, únicamente utilizando los roles que están dentro del archivo hoja de recurso, que como vimos es este documento de acá. Aquí tengo todos los recursos y la experiencia de cada uno de los recursos. Para seleccionar justamente al rol más adecuado, lo que va a hacer es definir el mejor en base a su profesión y al profile descrito en el archivo. Adicionalmente, se pide que en cada riesgo se explique la razón por la cual se selecciona a esa persona. El paso 3 es indicar a qué categoría corresponde cada riesgo. Nosotros vamos a buscar que identifique y diga a qué categoría pertenece. Aquí no vamos a cargar ningún documento, va a ser esto el mismo sistema. ¿En función de qué? De 4 categorías, que es tiempo para los riesgos relacionados con cronogramas, costo para los riesgos relacionados con presupuesto, involucrados para los riesgos relacionados con los interesados y alcance para los riesgos relacionados con cambios en el alcance o nuevos requerimientos. El paso 4 será asignar la probabilidad de impacto y la prioridad a cada riesgo en base al documento de matriz de probabilidad de impacto
Y adicionalmente, en el paso 5 va a identificar los potenciales efectos de cada uno de estos riesgos, considerando cómo pueden afectar el presupuesto, el cronograma, los resultados y los objetivos. En el paso 6, en base a la prioridad de cada riesgo, la descripción del riesgo y los potenciales efectos en el proyecto, va a identificar para cada uno de los riesgos lo siguiente. En primer lugar, va a identificar la mejor estrategia de respuesta al riesgo, considerando la estrategia de mitigar, aceptar, transferir y evitar, que son estrategias que se ocupan para la gestión de riesgos. Y en segundo lugar, va a generar un plan de acción detallado para este riesgo en base a esa estrategia. Finalmente, va a generar una tabla de registro similar a la tabla que hemos mostrado, que es el ejemplo, incluyendo todos los riesgos y adicionalmente un análisis de los pasos anteriores. Voy a copiar este prompt, que es bastante largo, dentro de Cloud. Y dentro de Cloud voy a pegar este prompt. Voy a cargar el acta de constitución, le voy a cargar la hoja de recursos, la matriz de probabilidad de impacto y el registro de riesgos, que es de ejemplo. Una vez que se carga, voy a tener acá. Si tú te das cuenta, aquí estoy ocupando archivos de PDF y archivos de texto, como puede ser el de Word. La razón por la cual hago esto es porque los sistemas, o por lo menos Cloud y ChatGPT, entienden mejor y pueden tener mejores resultados cuando hago esto al momento en el que hago el video. En el futuro muy posiblemente esto cambie. De esta manera coloco y me comienza a dar la información. En primer lugar, y me muestra qué es lo que yo buscaba justamente para poder identificar si existen algunas cosas que necesitan ser mejoradas o cambiadas. De esta manera, lo primero es identificación de los riesgos. Me dice los riesgos. En mi caso, tengo 11 riesgos que están dentro del acta de constitución de proyecto con estas características. Luego me dice la asignación del dueño de cada riesgo y me indica por qué, que era lo que yo había pedido. Me dice en el riesgo 1, que es retrasos en importaciones de la maquinaria, me dice en el riesgo 1 que el mejor para este riesgo es el director del proyecto porque tiene experiencia en logística e importaciones. Y esto es algo muy relevante, porque es justamente lo que yo coloqué. El director de proyecto es un ingeniero comercial con más de 10 años de experiencia en proyectos de construcción y es su primer proyecto relacionado con la instalación de maquinaria para fabricación de muebles. Tiene habilidades en el manejo de recursos, riesgos financieros, conoce de logística e importaciones. Y justamente por esa razón le coloca aquí. Adicionalmente, hace lo mismo en cada uno de los riesgos. De esta manera, me ayuda a identificar los recursos de manera efectiva. En el paso 3 hace la categorización y me dice riesgo 1 es un riesgo de tiempo, riesgo 2 de tiempo, de costo, etc. Me va indicando cada uno de los riesgos. Hace una asignación de probabilidad, impacto y prioridad. Si vemos, el riesgo 1 tiene una probabilidad de 4, un impacto de 5, la prioridad es alta. Si yo me voy a mi documento, voy a encontrar que el riesgo 1 tiene probabilidad 4, impacto 5, prioridad alta. Si me voy al riesgo 11, veré que la probabilidad es 1, el impacto es 3, la probabilidad es baja. Y eso es lo que ha colocado. Probabilidad 1, impacto 3, probabilidad baja. Lo ha hecho. De esta manera me dice, mira, estos son los pasos y si quieres podemos hacer más. Ahora revisemos justamente cuáles son estos resultados que me ha dado. El riesgo 1 es el retraso en importación de maquinarias. El dueño del riesgo es el director del proyecto, ya vimos por qué razón. ¿Es una categoría a tiempo? Sí, porque es un retraso en importación. El estado está en monitoreo. Este es un dato que no le di, pero tomó del ejemplo anterior y colocó. El impacto es de 5, la probabilidad es de 4, lo cual está correcto. La prioridad es alta y me da potenciales efectos. En primer lugar, retraso en el cronograma de instalación, impacto en la fecha de inicio de operaciones y me dice posible pérdida de ventana de mercado. Yo no entiendo a esto a qué hace referencia. Lo que puedo hacer es marcar y poner explícame, ¿qué es esto? Y esto es algo que tiene Cloud que en ChatGPT yo no lo he visto. Y me explica y me dice, basado, esto está en inglés, dice basado en el acta de constitución de proyecto, uno de los objetivos clave es recuperar participación en el mercado e incrementar las ventas, específicamente en los objetivos de proyecto. Recobrar el 30% de la cartera, incrementar las ventas, etc. La ventana de mercado se refiere a optimizar el tiempo de entrar
en el mercado nuevamente con estas características. Y me explica y me da una muy buena explicación y la verdad me parece interesante que no había considerado este tema. Dentro de las estrategias, me dice, la primera sería transferir y yo estoy completamente de acuerdo. Si tengo problemas de logística, lo mejor es transferir. Entra logística, lo que son importaciones. Y me dice, incluye cláusulas de penalización en los contratos. Es una excelente herramienta, es un excelente ejemplo. Contrata a gente de aduanas especializado. Perfecto, es una muy buena forma de poder transferir este riesgo y tal vez mitigarlo. Yo me fuera con contratar a la gente como más de mitigar, pero está muy bien. Establecer hitos de seguimiento con proveedores también me parece una muy buena opción. Y me da una reserva de contingencia de $15,000. Esta información yo no le di y por ende me está generando una alucinación en base a los datos y al ejemplo. ¿Cuánto costaría este elemento? La verdad no tengo idea y dependerá mucho del proyecto en el que esté. Sin embargo, vemos que lo que sí le he dado y la información que le he dado y en función de los pasos está muy bien. Esta estrategia está muy bien. Si nos vamos a ver otro riesgo, como por ejemplo el riesgo número 10, que me parecía interesante, que es inseguridad en la zona de construcción debido a robos, vemos que la persona que debería estar hecho cargo es el ingeniero mecánico y esto se debe a que esta persona tiene experiencia justamente en la gestión de riesgos, es un riesgo de costos, la prioridad es alta, las pérdidas son pérdidas por robo, sobre costos en la seguridad, retrasos por incidentes, son muy buenos eh, potenciales efectos, y me dice que lo mejor es mitigar, me parece muy bien. Contratar guardias 24/7 es una muy buena opción. Instalar sistemas de vigilancia también es una muy buena opción. Y tener un seguro de robos. De esta manera me ha generado un registro completo de riesgos y lo mejor de todo es que si yo no estoy completamente seguro por qué hace algo, le puedo pedir que me explique. Y digo, ¿por qué quiere contratar un seguro de robos? Yo le digo, explícame. Y me va a explicar. Esto es algo que tiene Cloud y que me parece muy bueno para poder profundizar. Esto nos puede ayudar a potenciar nuestra gestión. A través de estas herramientas podemos lograr tener una gran lluvia de ideas que nos permite poder mejorar planes de gestión de riesgos, planes de gestión de proyectos, cronogramas. Una gran cantidad de tareas dentro de nuestros proyectos pueden ser mejoradas a través de estos elementos. Y podemos y debemos llegar a esta parte en la que yo les decía ser centauros. Poder utilizar estas herramientas para potenciar nuestro trabajo y hacerlo de manera mucho más efectiva. Con esto nosotros concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la próxima sesión. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión vamos a ver cuáles son algunos de los casos de uso en los cuales podemos utilizar la inteligencia artificial dentro de la gestión de proyectos. La primera va a ser la planificación. La planificación es una de las áreas de gestión de proyectos en las cuales puede tener una gran relevancia la inteligencia artificial. ¿Por qué razón? Porque en la planificación nosotros podemos basarnos o podemos utilizar una gran cantidad de datos y esta gran cantidad de datos puede ser analizada por la inteligencia artificial y esto puede ayudarnos a varias cosas, entre las que se encuentran predecir. ¿Qué puede predecir? Puede predecir con bastante exactitud cuándo una tarea podrá ser terminada, cuáles son los recursos necesarios que serán los que requiramos tal vez en una tarea. Me puede ayudar a optimizar cronogramas y adicionalmente a poder identificar cuánto podría llegar a costar una actividad o un proyecto. Todo depende de los datos con los que alimentemos a la IA. Dentro de la gestión y dentro de la planificación existen varias tareas en las cuales puede llegar a ser muy útil esta inteligencia artificial. La primera es la priorización. Priorizar es una de las tareas más importantes que realizamos todos los días, sobre todo en elementos como por ejemplo la gestión de riesgos. Priorizar los riesgos es clave y la inteligencia artificial en base de los datos que le demos puede ayudarnos a priorizar. Puede ayudarnos a priorizar riesgos, actividades, ayudarnos a priorizar también cuáles son esas tareas más relevantes dentro del proyecto y cuáles son los recursos que necesitamos priorizar dentro de las tareas y de las actividades de nuestro proyecto. Todo dependerá de los datos que le entreguemos. Puede ayudarnos también en la gestión de riesgos, como ya hemos visto.
en clases anteriores ya utilizamos la inteligencia artificial para identificar riesgos. Y esto fue muy útil. ¿A través de qué? De una lluvia de ideas. Otra cosa que hemos hecho ya ha sido un registro de riesgos, uno de los documentos más importantes de todo proyecto y que todo proyecto debería generar. Adicionalmente, la inteligencia artificial nos puede ayudar en la asignación de recursos y esto es algo que ya lo hemos hecho, tal vez no de manera completa, pero sí a través del ejemplo del registro de riesgos. Si tú recuerdas, teníamos una hoja de recursos y esta hoja de recursos que tenía el rol de cada recurso y también una explicación de su experiencia, lo utilizamos para que se enlace justamente con una serie de riesgos y encontrar quién es el dueño del riesgo más adecuado. Consideremos lo mismo, pero con una hoja de recursos mucho más grande y también con las actividades de mi proyecto. De esta manera, yo podría utilizar la hoja de vida de cada uno de los miembros de mi equipo para encontrar cuáles son esas tareas en las cuales cada uno de los miembros del equipo podría tener un mejor desempeño. Adicionalmente, nos puede ayudar en el tema de cronogramas. ¿Por qué? Porque dentro de los cronogramas necesitamos estimar tiempos, estimar recursos y adicionalmente identificar dependencias. La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en esto. Y no solamente en proyectos predictivos, sino también en proyectos ágiles, ayudándonos a definir y estimar puntos de historia dentro de nuestros proyectos. ¿Dónde podemos encontrar ejemplos de prompts que nos ayuden a hacer esto? PMI generó o tiene una página llamada projectmanagement.com. Dentro de projectmanagement.com hay una sección que es de inteligencia artificial. Y dentro de esta sección vas a encontrar una comunidad en la cual se comparten prompts. Prompts que ya tienen una ingeniería para el prompt, que utilizan tanto un modelo RTF como Create. Y de esta manera puedes encontrar ejemplos, como puede ser el caso de este, en el cual hay un prompt en el que se pide a este sistema o esta inteligencia artificial que haga una estimación de el desarrollo de un software. Y esta estimación tiene que estar basada en un enfoque ágil. De esta manera puedes encontrar una gran cantidad de ejemplos que te ayudarán a poder ver cómo puedes sacarle mayor partido a la inteligencia artificial. Otra forma en la cual podemos utilizar es en el caso de negocio. El caso de negocio básicamente sirve para poder identificar cuáles son los proyectos o justificar un proyecto. Y esto nace justamente ya que el caso de negocio identifica cuáles son los problemas que tiene la empresa y cuáles son las necesidades o requerimientos. Identificar el problema, las necesidades y las posibles soluciones que definirán cuál es el proyecto que se debe realizar para solventar ese problema es una tarea muy, muy complicada, sobre todo cuando consideramos que existe una gran cantidad de datos que deben ser analizados para identificar cuál es el problema y cuáles son los requerimientos. Es por eso que un caso de negocio puede ser realizado y puede verse beneficiado justamente con la implementación de una inteligencia artificial que permita hacer un análisis de estos datos. Y finalmente, una tarea que todos o la mayoría hemos realizado es la selección de proveedores. Cuando nosotros necesitamos hacer una adquisición, establecemos especificaciones técnicas. Y estas especificaciones técnicas suelen ser bastante grandes. Estas especificaciones enviamos a los proveedores para que nos envíen sus ofertas. Y estas ofertas a veces pueden tener errores. Y nos toma bastante tiempo analizar cada una de las ofertas para poder generar una tabla de comparación. Y en base de eso poder definir si es que, o definir y establecer quién es el proveedor que realizará tal trabajo. Esto es una tarea que puede tomar bastante tiempo en base o en función de la cantidad de ofertas que tengamos que revisar. Inclusive puede ser necesario no solamente una persona, sino un grupo de personas que analicen esas ofertas. La inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo para agilizar este trabajo a través de un prompt como el que vemos acá. Este prompt utiliza una fórmula RTF, en donde básicamente la IA va a tener el papel de un director de proyecto que debe analizar ofertas de varios proveedores para realizar la adquisición de un sistema de bombeo.
Acá tenemos 3 ofertas que son presentadas. Cada propuesta debe ser adjuntada en primer lugar. Adicionalmente, debe realizar las siguientes tareas. En primer lugar, debe comparar la cantidad y especificaciones solicitadas en el documento, especificaciones técnicas. Lo que va a hacer es comparar cada una de las ofertas con las especificaciones técnicas para ver si cumple o no. En segundo lugar, va a comparar los valores referenciales de cada oferta, es decir, va a comparar cada oferta con la especificación técnica, con los valores referenciales. Y finalmente, va a tomar todos estos datos y va a generar una tabla en la cual se va a indicar, en primer lugar, el nombre del proveedor, cuál es el correo de contacto, el precio total de la oferta, el tiempo de garantía, el plazo de entrega y un resumen indicando los resultados del paso 1 y 2. Eso es básicamente lo que va a hacer. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, Cloud, para realizar esto, lo que vamos a hacer es simplemente colocar aquí el prompt sin ningún cambio. Y luego tengo que cargar los documentos. En este caso estoy colocando las 3 ofertas y también las especificaciones. Algo interesante que tiene Cloud es que justamente me muestra esta información de forma bastante clara, lo cual es de buena ayuda. Una vez que hace todo el análisis, me presenta lo que yo le he pedido, que es justamente esto. Me presenta básicamente cuáles son los proveedores, que son la importadora Sánchez, F. Hierro y El Hierro. Adicionalmente me indica el contacto de cada uno y me dice el precio total con IVA. Me dice, estos son los valores de cada oferta, el plazo de garantía de cada oferta, el plazo de entrega, en este caso 6 semanas de la primera, 4 y 5, y me dice cumplimiento de especificaciones. En este caso, la primera oferta cumple, la segunda cumple, la tercera no cumple. ¿En qué no cumple? No cumple en la cantidad y el diámetro de bombas en la bomba sumergible. Y me causa confusión. Digo, ¿esto por qué no cumple? Adicionalmente, como yo le pedí en el primer paso que me dé una comparación, esta es la tabla de comparación. Y me dice, mira, tú lo que estás pidiendo son estos ítems. Bomba sumergible, esta es la cantidad, diámetro caudal, TDH y eficiencia. Esto es lo que tú estás pidiendo. Y esto es lo que te están entregando. Dice, mira, todas cumplen. Sin embargo, esta no cumple. Tú estás pidiendo 2 unidades y te están ofreciendo 3. Adicionalmente, tú estás pidiendo un diámetro nominal de 8 pulgadas y te están entregando un diámetro de 18 pulgadas. El hierro no cumple. Todas las demás cumplen. Esto me ha evitado tener que revisar toda la información de manera muy detallada, porque encontrar estos datos dentro de una hoja técnica puede llegar a ser algo complicado y tedioso. Adicionalmente, me presenta mi resumen y me dice, mira, estos son los hallazgos. La empresa El Hierro no cumple. ¿En qué? En diámetro y cantidad. Todas las ofertas están por debajo del precio referencial. La importadora Sánchez ofrece un tiempo de garantía de 24 meses. El F. Hierro ofrece el menor tiempo de entrega, que son 4 semanas. F. Hierro presenta la oferta más económica. Aquí no me está diciendo cuál es la oferta que debo elegir, pero sí me está dando los insumos necesarios como para poder identificar cuál es la mejor oferta. Y en base a mis necesidades, yo definiré si es que prefiero plazo, costo o tiempo de garantía. ¿Qué es lo que más me interesa a mí y a mi proyecto? Y en base de eso, definiré el proveedor. De esta manera, vemos cómo la IA puede ser muy útil en estos casos. Por otro lado, también es útil en la toma de decisiones y acá tiene una relevancia muy importante. Si nosotros nos damos cuenta, la inteligencia artificial es capaz de procesar grandes cantidades de datos y esto es una de las claves. Al procesar grandes cantidades de datos, permite identificar patrones y esto me parece clave y por eso está en amarillo. Al poder identificar patrones, también puede hacer predicciones y de esta forma poder convertirse en un activo poderoso para optimizar procesos y adicionalmente para poder realizar análisis y tomar decisiones informadas. Hay un punto interesante acerca de identificar patrones que quiero resaltar. Y para eso hay un ejemplo muy interesante. Hace unos días tuve la oportunidad de ver un documental de AlphaGo. AlphaGo es un programa que lo que hace es jugar a un juego conocido como Go, que vemos acá.
Es un juego asiático en el cual tenemos un tablero con varias piezas. Esta persona que vemos aquí es el campeón mundial. Es la persona o es el jugador más experimentado, más relevante y más importante a nivel mundial en este juego. ¿Qué sucede? Sucede que esta máquina que nosotros vemos acá, conocida como AlphaGo, es capaz de poder analizar las jugadas 50 jugadas antes. Es decir, cuando hace una jugada, está 50 veces adelante, 50 pasos adelante. Algo muy interesante es que las jugadas que hacía esta máquina eran jugadas que a veces una persona, un humano puede decir, esa es una mala jugada o yo no entiendo por qué hace esto. Eso genera justamente o generó que muchas de las jugadas que hizo esta máquina en este campeonato o en esta demostración fueran jugadas que, que se van o que están fuera de nuestra capacidad, de nuestra lógica. Porque para un humano no tiene lógica esa jugada, sin embargo en el mundo de los datos tiene lógica. Al final quedó un puntaje de 4-1. La máquina ganó 4 veces y este jugador ganó una vez. Habiendo jugadas que eran extremadamente extrañas y que desconcertaron a esta persona porque un humano no hubiera jugado de esa forma. ¿Esto qué significa? Significa que la IA, al tener gran cantidad de datos, puede darnos muchísimas oportunidades para encontrar patrones. Las decisiones basadas en datos pueden proporcionar información que no es evidente para las personas, para los humanos. Información que nos puede parecer o patrones que nos pueden parecer muy extraños. Tendencias que pueden llegar a no ser claras para una persona. La IA puede ser capaz de filtrar datos, encontrar tendencias o anomalías que pueden no ser lógicas para un humano. Sin embargo, sí son lógicas al momento de un análisis enorme de datos y de características. Son lógicas en el mundo de los datos, pero para un humano no. Un ejemplo es el que tenemos acá. Walmart, al hacer un análisis de datos, se dio cuenta de que los papás que iban a comprar pañales también compraban cerveza. Es una relación poco lógica y que no hubiera sido posible identificar a menos que se hubiera analizado datos. Esto hizo que Walmart coloque junto a los pañales cervezas, potenciando la venta de estas bebidas, porque los padres cuando iban a comprar pañales también compraban cerveza. No nos interesa y no estamos buscando la razón psicológica de esto. Esta es una realidad, es un patrón que se presenta y que no es muy lógico para nosotros los humanos. Por otro lado, esto permite justamente potenciar las habilidades en la toma de decisión y que estas decisiones sean mucho más adecuadas. Adicionalmente, la IA puede trabajar en la comunicación y puede ayudarnos en la comunicación de nuestros proyectos. ¿A través de qué? A través de generación de reportes, además ajustando mensajes a los interesados en base a las necesidades y los requerimientos que ellos tienen. Y adicionalmente puede facilitar estas comunicaciones al momento de poder automatizarlas. La IA puede ser utilizada de diferentes formas dentro de la comunicación en un proyecto, por ejemplo, generando informes. Hemos visto en la primera clase, cuando hablábamos de Zapier, cómo podíamos, cuando una acción se genera, podríamos registrarlo eso en una hoja de Excel. Esa hoja de Excel se está automáticamente actualizando, es decir, se está generando un informe automático. Podemos automatizar comunicaciones. Cuando un hito se cumple, se envía automáticamente un correo a todos los interesados principales indicando que se cumplió este hito. Podemos lograr que información se vaya agregando directamente en un informe, como veíamos en la parte de generación de informes, que cuando algo se cumpla, se va generando, se va automáticamente actualizando ese documento y de tal forma podemos tener información en tiempo real. Y finalmente, existen sistemas que nos permiten tomar nota y dictado automático. Ejemplo de esto es Nota. Nota es una aplicación que puede transcribir la voz, archivos de audio
y reuniones a texto. ¿Qué significa esto? Significa que si yo utilizo Nota en una reunión, por ejemplo, de Zoom, Nota me aparecerá como si fuera un participante y va a tomar nota, va a transcribir todo el audio que se genere dentro de esa reunión. Lo más interesante es que Nota va a saber quién está diciendo cada cosa dentro de la reunión, me va a generar un resumen y este resumen lo puedo enviar por correo electrónico a diferentes personas utilizando herramientas como por ejemplo Zapier. Y de esta manera estaría automatizando todo este proceso. Adicionalmente, si yo tengo, por ejemplo, una reunión con interesados y grabé un audio a través de mi celular, por ejemplo, de esa reunión o de esa entrevista, puedo pasarle a Nota para que lo transcriba directamente y puede ser una ayuda increíble para poder identificar justamente de mejor forma las necesidades de los interesados. Y finalmente, si yo estoy en una reunión, puedo utilizar Nota en mi celular, colocarlo dentro de la reunión, tener la reunión y se va a transcribir toda la reunión en físico a través de lo que escucha justamente el celular y transcribe Nota. Estas son algunas de las herramientas y cómo la IA puede ser de gran utilidad en nuestra vida diaria. Herramientas como Nota tienen un costo bastante accesible y pueden llegar a ser muy útiles dentro de nuestros proyectos, ahorrándonos tiempo, permitiéndonos enfocarnos en lo importante, permitiendo tener esta inteligencia avanzada en la toma de decisiones y poder ser mucho más efectivos en el momento de realizar nuestro trabajo. De esta manera concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la próxima sesión. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión vamos a revisar cómo sacar el máximo provecho a la inteligencia artificial. Adicionalmente vamos a ver cuáles son algunos de los riesgos que debemos considerar y buscar mitigarlos. En primer lugar, revisemos cómo nosotros y nuestros equipos pueden aprovechar al máximo estas herramientas que hemos ido viendo. ¿Qué cosas debemos considerar para poder sacar el máximo provecho y aplicar estos conceptos en nuestras tareas y en nuestros proyectos? En primer lugar, tenemos que considerar que algo importante es identificar el problema. Lo primero que debemos hacer es identificar dentro de nuestra organización, dentro de nuestros proyectos, cuáles son los problemas que podemos utilizar o en los cuales podemos utilizar inteligencia artificial para poder realizarlos, para poder ser más eficientes. En segundo lugar, es importante enfocarse en los datos. Recordemos que esta inteligencia artificial, estos sistemas se basan en datos y en la calidad de los mismos. Si la calidad es baja, los resultados que tendremos serán poco útiles. En cambio, si los datos que le damos son bastante buenos, podrá tener una muy buena perspectiva y podrá ayudarnos a solventar mejor los problemas que identificamos. De esta manera, enfócate en tener datos correctos y de buena calidad. Otro elemento importante es que cuando iniciamos con estos proyectos o con estos elementos de inteligencia artificial, resulta sumamente útil iniciar en pequeño. Identifica cuáles son esas tareas que puedes hacer, esos proyectos pequeños que pueden ser realizados con inteligencia artificial y comienza a utilizarlo. Identifica cuáles son los patrones que tienes, cuáles son las necesidades, las dificultades que tienes, de tal forma que se pueda lograr ir aprendiendo a utilizar estos sistemas de manera efectiva. Adicionalmente, fomenta la experimentación dentro de tus equipos. Habla con los equipos, con tu equipo de trabajo, e identifiquen qué herramientas pueden ocupar. Si alguien tiene alguna idea, fomenta que esta idea sea implementada, que se pueda hacer, que se pueda ir experimentando, de tal forma puedan ir viendo y conociendo cuáles son las capacidades de estas herramientas dentro de su trabajo. Y de esa manera se puede ir descubriendo cómo puede ir apoyando y mejorando justamente el trabajo que realizamos. Por otro lado, existen modelos que son preentrenados, es decir, que ya realizan ciertas tareas de manera automática o ya están entrenados para realizar ciertas tareas. Es importante y es bueno ocupar estos modelos en caso nosotros podamos utilizarlos de tal forma para ahorrar tiempo y poder hacer experimentaciones más rápidas. Un ejemplo de esto es ChatGPT, que es un modelo preentrenado, o Cloud, que son modelos preentrenados justamente y que pueden hacer ya una serie de tareas muy grandes y que nos puede ayudar mucho a ser más eficientes en varias tareas y adicionalmente hacer las cosas de forma más rápida. Por otro lado, ajusta los modelos.
Los modelos se pueden ajustar en base de la información que le entreguemos o de los prompts que nosotros utilicemos. De esta forma, ajusta los modelos que estés ocupando en base a tus necesidades, en base a los prompts que utilices, en base a la información que le presentes. Un punto muy importante es que todos los modelos utilizan datos y resulta clave que estos datos puedan estar seguros, tanto los datos de tu organización como los datos personales. Establecer reglas, establecer regulaciones que mantengan seguros los datos llega a ser un punto fundamental. Realizar auditorías puede ayudar muchísimo a ver si es que estos datos realmente se mantienen seguros dentro de estos análisis. Y finalmente, el factor humano. Recordemos que estas herramientas de inteligencia artificial tienen como objetivo justamente apoyar a las personas, no reemplazarlas. De esta manera, consideremos y busquemos que estas herramientas apoyen a nuestros equipos, apoyen en nuestras tareas y adicionalmente busquemos que el factor humano siga estando presente y sea el ser o sea lo principal dentro de estos proyectos de inteligencia artificial o de implementación de alguna herramienta. La razón es que los humanos tenemos varias características que pueden ayudar muchísimo en la resolución de varios problemas complejos. De esta manera, el factor humano es clave. Adicionalmente, la IA tiene dificultades o tiene riesgos que pueden afectar nuestras organizaciones o nuestro trabajo. Por ejemplo, problemas de privacidad. Al tener esta inteligencia artificial una gran cantidad de datos que analiza, puede haber diferentes riesgos, como por ejemplo que existan datos confidenciales que sean filtrados, por ejemplo a través de un hackeo, manejo inadecuado de los datos, es decir, que no tengan una seguridad y que no exista un marco regulatorio que se cumpla. De esta manera, los problemas de seguridad de datos llega a ser un punto clave que debe ser manejado de manera muy profesional para evitar posibles inconvenientes dentro de las organizaciones. Estos problemas de privacidad van muy de la mano con el tema de amenaza de seguridad. Los problemas de hackeo o acceso no autorizado a los datos es un problema muy recurrente y que debemos considerarlo. Otro elemento es que la inteligencia artificial no es perfecta y tiene vulnerabilidades. De esta manera, no coloquemos información que puede ser confidencial o que deberíamos tener un resguardo adicional. Y finalmente, es importante implementar medidas de seguridad, como por ejemplo el tema de auditorías de datos. Es un punto muy útil e importante que se debería considerar, sobre todo cuando tenemos datos que pueden ser muy sensibles dentro de una organización, como por ejemplo los datos bancarios. Por otro lado, la inteligencia artificial, al nutrirse de datos, lo que hace es justamente ir aprendiendo. Si estos datos tienen alguna especie de sesgo, lo que vamos a obtener es sesgos dentro del modelo. De esta manera, cuando se entrenan estos modelos con datos que tengan algún sesgo, lo que vamos a obtener son modelos sesgados, es decir, que pueden tomar decisiones que sean injustas. Un ejemplo de esto podemos verlo dentro de algunas instituciones financieras en las cuales, si los datos no son completamente homogéneos, lo que puede pasar es que se limite o se niegue el crédito a una persona solamente por su color de piel. Este tipo de sesgos pueden ser aquellos que nazcan de un entrenamiento de datos inadecuados. La toma de decisiones injustas, justamente en este ejemplo que les acabo de dar, toma una decisión que es injusta porque no considera ningún factor, solamente el color de piel. Y en base al color de piel dice si es que una persona accede o no al crédito. Y finalmente, debemos buscar encontrar estrategias de mitigación. Una es justamente revisar esos datos para evitar que existan estos sesgos. Adicionalmente, la inteligencia artificial tiene una característica y es de que siempre va a responder algo. Nunca va a decir yo no sé o no tengo información sobre esto. Lo que hacen estas inteligencias es siempre generar una respuesta. Sin embargo, estas respuestas pueden no ser adecuadas o tener alucinaciones. Los sistemas no es que tengan una respuesta errónea, lo que tienen son alucinaciones, es decir, al generar justamente siempre una respuesta, genera una respuesta que no tiene nada que ver con los datos entregados o con la pregunta que se ha hecho. Adicionalmente, otro riesgo es la manipulación. Las personas pueden utilizar estas herramientas para hacer cosas falsas, por ejemplo, deepfakes, para hacer noticias falsas, para hacer imágenes falsas, que pueden manipular a nosotros, que nos pueden manipular
y que al colocarse en redes sociales pueden hacer pensar que algún hecho que es falso esté ocurriendo realmente. De esta manera, la IA, a través de las alucinaciones, puede generar resultados que son incorrectos a través de un proceso que es erróneo, no está haciendo un análisis correcto. Por eso siempre necesitamos o siempre es importante que la persona, los humanos que estamos utilizando estas herramientas, analicemos la respuesta y no creamos todo lo que nos dice. Tenemos que tener un criterio justamente para identificar si la respuesta es correcta o si la respuesta es una alucinación. Por otro lado, la manipulación de la información es un tema importante, porque estos sistemas, a poder generar diferentes cosas, textos, imágenes, videos, lo que puede lograr es generar noticias falsas para manipular la toma de decisiones o para manipular a las personas hacia un punto de vista. Y finalmente pueden generar desinformación. Finalmente, el tema regulatorio es un punto fundamental y todavía estamos en pañales en este tema. Actualmente no existen regulaciones completas, lo más cercano a una regulación es lo que está pasando con la Unión Europea, que está generando ya la primera regulación, pero aún no existen regulaciones claras. Es por eso que es necesario estar muy atento a las regulaciones que van apareciendo, porque estas nos van a ayudar a poder entender mejor qué cosas están haciendo bien y qué cosas hacen mal las máquinas y cuáles son los posibles riesgos. Adicionalmente, necesitamos dentro de nuestras empresas establecer estrategias para evitar justamente problemas de seguridad o amenaza de datos. Y finalmente, la colaboración internacional, si es posible, poder conversar con otras personas de otros países y entender qué están haciendo ellos puede ser una muy buena forma de ir encontrando y definiendo cómo podemos mejorar nuestros procesos o nuestras tareas de una forma segura a través de la inteligencia artificial. De esta forma, resulta muy útil la inteligencia artificial, sin embargo, hay una serie de riesgos que debemos considerar. Y finalmente, antes de completar esta clase, quisiera darte 4 consejos para implementar y para utilizarla. En primer lugar, comienza a utilizar la inteligencia artificial en tus tareas. Encuentra cuáles son los problemas o cuáles son las tareas que te quitan tiempo. Utiliza automatizaciones o utiliza inteligencia artificial para poder resolver estos inconvenientes o estas tareas y poder centrarte en lo realmente importante. En segundo, inicia con cosas pequeñas, no inicies con cosas demasiado grandes. Piensa en grande e inicia en pequeño, es justamente algo que nos dice el libro de IA Essentials de PMI. Considera qué tareas pequeñas puedes ir haciendo, impleméntalas, encuentra qué errores pueden haber, solvéntalos y después comienza a escalar. Una vez que se vaya dominando mejor el uso de estas herramientas. Impulsa a tus equipos a encontrar procesos que puedan ser automatizados. Hacerse preguntas es muy importante. Definir qué cosas pueden hacer los equipos. Evaluar justamente las tareas que hacemos y ver cómo podemos mejorarlas es una gran forma de poder iniciar con nuestros equipos dentro del uso de estas herramientas en nuestros equipos y empoderar su uso. Y finalmente, experimenta. Estos modelos te dan la posibilidad de poder hacer experimentos de forma más rápida. Identifica cuáles son esas tareas que pueden ser realizadas. Coloca prompts, implementa, utiliza estas herramientas porque realmente van a ayudar mucho en tus tareas diarias. De esta manera concluimos esta clase. Recuerda que si tienes cualquier duda o consulta la puedes dejar en la caja de comentarios y adicionalmente si el video te ha gustado puedes dejarle un like y suscribirte. Saludos y nos vemos en el próximo video.